Canal CNC CNC Canal 22 presenta su programa institucional El Director Opina. Todo el acontecer local, nacional y mundial a través de su canal CNC Jumbo. Síguenos por YouTube CNC Jumbo y por Facebook CNC Jumbo Canal 22. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría con todos ustedes en vivo y en directo por CNC Jumbo Canal 22, con nuestro canal virtual por Facebook Live CNC Jumbo Canal 22. Se pueden suscribir por YouTube CNC Jumbo Canal 22 y en televisión acá en el municipio de Jumbo por cable operador Legón Comunicaciones desde la capital industrial del Valle del Cauca. Se está sufriendo una transformación muy importante para los habitantes de este municipio y que los invitamos para que vengan a conocer. Indudable, vamos a hablar hoy de unos temas internacionales, no siendo un experto analista, pero sí bajo la óptica del ciudadano del común que está viviendo lo que es la transformación y que a través de los años hemos podido vivir lo que ha sido Colombia desde los años 70, que teníamos ya uso o tenemos uso de razón, a lo que estamos viviendo hoy en día y en comparación a países como Cuba, países como Nicaragua, San Salvador, Bolivia, Venezuela. ¿Cuál es ese parámetro? Nosotros vivimos muy de cerca lo que era el movimiento comunista allá en la década de los 60 y los 70, con esa influencia muy fuerte que estaba la Unión Soviética y que en un país como Cuba hizo nicho y que por muchos años en la época de los 70 se convirtió en un nido donde los grupos subversivos hacían escuela allá en Cuba. Y recuerdo mucho cuando secuestraban aviones, que se volvió una moda a nivel mundial, iban y aterrizaban en Cuba. Para nadie es un secreto. Muchos de los jefes subversivos de nuestro país de la época, de la década de los 70, terminaron en Cuba, recibieron formación en Cuba. Y recuerdo también cuando la toma del grupo M-19 a la embajada de la República Dominicana en Bogotá, ellos aterrizaron fue en Cuba. Yo creo que vamos a hacer un análisis a qué ha llevado a Bolivia a lo que es hoy en día. País que dentro del ranking mundial de pobreza entre 189 países está en 118. Ocupa el puesto 18, 118. Venezuela, el puesto 113. Nicaragua, el 124. Y mire, Colombia, que por tradición no es un país comunista, siempre ha sido manejado por gobiernos de derecha, hasta el año pasado, hasta el año 2022, puesto 67. Y podemos ver una relación importante de lo que es nuestro país. En Cuba, perdón, en Bolivia se inicia este golpe de Estado fallido, reprochable bajo todo punto de vista, porque para eso están las vías democráticas. Pero también podemos mirar que donde los gobiernos se convierten en gobiernos casi dictatoriales, totalitarios, comienzan a asfixiar al pueblo, donde la economía en los países capitalistas se basa precisamente en la industria, en el comercio, en los pequeños empresarios. Pero cuando el pequeño empresario, cuando los grandes capitalistas que invierten el dinero se ven
asfixiados, se ven perseguidos. Entonces el gobierno simplemente basa su economía en los recursos naturales. Como tiene una carga burocrática muy alta, es insuficiente para sostener a un país. Y eso lo hemos reflejado y ahora vamos a unas pequeñas cifras. Países que, como el caso de Cuba, en la década de los 50 y los 60 era un país bollante. De hecho, hoy en día, como está destruido, todavía se ven esas edificaciones ostentosas de esa época. Y luego viene la revolución, donde toma el poder un dictador como Fidel Castro, y hoy en día Cuba vive la miseria absoluta. Y eso es lo que está pasando ahora en Bolivia. El sueldo mínimo en Bolivia, equivalente en dólares, son de $311. Pero carecen de la vivencia económica elemental. Y es un país muy pobre, donde hay mucha miseria. Solamente en las altas esferas de los gobiernos es donde tienen un estilo de vida bueno. Ya los militares, analizando hacia dónde va este país, porque recuerde que el gobierno socialista, aunque para mí es un gobierno comunista, sino que ahora lo disfrazan, pero el pensamiento es el mismo, vivir de los subsidios, estar subsidiando a la gente, pero no dándole la oportunidad a que inviertan, a que tengan iniciativa, que sean emprendedores. Solamente vivir de los subsidios terminan por llevar a un país a la quiebra. Y por eso este fallido intento, donde comenzó este gobierno desde Evo Morales, y que tiene una influencia muy grande sobre Bolivia, cada día lo está llevando más a la miseria. Y tomemos el ejemplo de Cuba. En Cuba el salario mínimo es de $38. Miseria. De lo que es el cubano promedio. Y eso que ahora han abierto un poquito al turismo y el turismo le está entrando dinero, pero ese dinero no le está entrando al cubano del común, al que tiene que hacer las filas para recibir un racionamiento de comida bajo en carne. ¿No? Muchos cubanos no conocen ni siquiera la carne. Solamente los de las altas esferas tienen ese privilegio. Cuba, en el ranking mundial, ocupa el puesto 180 de pobreza, de la falta de desarrollo. Porque lo primero que hizo Fidel Castro cuando subió al poder, o cuando se tomó el poder a la fuerza, bajo la premisa de que él le entregaría el poder al pueblo, cosa que nunca cumplió, lo primero que hizo fue expulsar grandes empresas de Cuba. Entonces hoy en día dice, no, es que es los bloqueos, no señor. Cuando un país es autosuficiente, se puede sostener, pero si los recursos son pocos, y de esos pocos recursos hay una minoría que viven de esa plata, pues difícilmente puede pasar. Siempre va para la pobreza. Y tomamos el caso de Venezuela. Venezuela, el salario promedio es de $130. País que era bollante. País que tenía toda la plata del mundo. Exactamente lo mismo que Cuba. Comenzar a expulsar, a asfixiar a las grandes empresas, a que producen el empleo, a que pagan los impuestos, y de los impuestos es que logran sostener un gobierno. Todo se volvió subsidio. Y Venezuela ocupa el deshonroso 113 lugar del desarrollo mundial,
entre 189 países. Y ni qué digamos de Nicaragua. Nicaragua está en el puesto 124 y el sueldo promedio en dólares es de $213. Mismo bajo las perspectivas de que fue fundado en una época muy diferente a lo que se está viviendo ahora, cuando la revolución bolchevique, donde sí había unas grandes brechas sociales. Decir que hoy en día esas brechas no se han cerrado es una locura y todavía se sigue insistiendo en nuestros países querer volver a llevar ese modelo comunista donde no estamos viendo un progreso, donde en vez de construir se destruye. Y Colombia hasta el 2022 en el ranking mundial en el puesto 77. Para que hagamos un balance de estos países de corte comunista que hay en Colombia. No sé cómo estamos ahora en el 2024, en dónde vamos. Pero lo cierto es que la economía no está bien. Estamos rodeados de escándalos, de despilfarro. Es un momento de hacer un alto en el camino, más allá de las ideologías. Porque es que si vemos en estos países que estamos hablando, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, pesa más la ideología política que los intereses del pueblo. Y vemos países que eran bollantes, hoy en día países que están en la ruina. Cuba totalmente destruido. Sus calles, sus edificaciones, no hay progreso, no hay desarrollo. Y ahora miremos el otro lado de la moneda, lo que es El Salvador, con el presidente Bukele, poniéndole orden a ese país, donde la delincuencia estaba apoderado de las altas esferas, donde la gente tenía que pedirle permiso a los bandidos. Vemos que con preocupación en algunas regiones de aquí en Colombia se pide carnet para poder transitar, donde vi por ahí una estadística de 126 municipios donde estaban los grupos armados, ahora están en 350 municipios. Crecimiento desproporcionado. Y El Salvador, el sueldo promedio mínimo es de $365 y el de nosotros de $340. Estoy hablando hasta el 2023. Miramos el balance, nosotros que nos somos dados a ser pesimistas con nuestro país, estamos por encima de estos países que van derechito a ser países dictatoriales. Miremos el caso de las elecciones de Venezuela. Venezuela ha venido una decadencia política horrible, con un presidente puesto a dedo por el finado Hugo Chávez. El manejo de las fuerzas militares, con el manejo de la justicia, amordazando la oposición, esta persecución tan grave de esta mujer valiente, Corina Machado, que pese a todas las persecuciones, está ahí como una banderada, vetada, cerrándole todas las puertas y está dando la batalla. Pelea de burro amarrado con tigre. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Usted sabe qué va a pasar. Un pueblo que creyó en un cambio, de un comunismo, que todo iba a ser regalado, que todo iba a ser subsidiado. Y miren la situación en que está Venezuela. Esperemos a ver si este dictador va a respetar las elecciones.
Vemos la transformación que está sufriendo Argentina, con Javier Milei, tomando medidas drásticas, tomando el toro por los cuernos, como lo está haciendo Bukele y lo hizo Bukele en El Salvador. A raya con la delincuencia, sin concesiones, imponiendo la ley. Aunque en el riesgo, como le ha sucedido a muchos mandatarios, y ponemos el ejemplo de Perú, a Fujimori, que enfrentó, combatió y al final terminó encarcelado. Que el comunismo tiene una capacidad de desinformación muy grande, unos tentáculos grandes para desinformar, que tienen sus voceros en Europa, más que todo bombardeando la opinión pública con verdades a medias. Y esos son los riesgos que corre un mandatario cuando decide enfrentar por el cuerno la delincuencia. Ahí está un pensamiento de la realidad de lo que es la situación política de estos países acá en América del Sur. Esperamos que sensatez esté por encima de las ideologías y marchemos todos pensando en nuestros países y no pensando en un grupo de élite donde la bandera es que el enemigo número uno es el empresario. Una reflexión. Invitación muy cordial a que nos sigan por las redes sociales, CNS Jumbo Canal 22 por Facebook Live, CNS Jumbo Canal 22 por YouTube y por cable operador Legón Comunicación. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Canal CNC Jumbo. De Jumbo para Colombia. Transmitimos toda clase de noticias, entrevistas, musicales, películas. Filmamos sus eventos sociales, documentales. Ideamos, editamos y emitimos comerciales. Grabamos videos musicales para los artistas. Ubíquenos por YouTube y Facebook como CNC Jumbo. Por Legón Comunicaciones, por el canal 22. Estamos ubicados en la calle Cuarta, número 347, tercer piso. Teléfono 657-0598. Celular 313-674-2272. Canal CNC Jumbo.